claro. Bueno, Ahí quedamos. voy a retomar un poquito, por que alguien no haya estado la vez pasada. Veníamos hablando de que había dos modelos de gestión pública, ¿sí? Que había un modelo de gestión pública weberiano, el de Max Weber, que es un modelo tradicional de gestión, un modelo por normas, normativo. A ver, ¿alguien más se va sumando? Es un modelo de gestión por normas, jerárquico, creado y que se basaban fundamentalmente en la pirámide jurídica. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que se basaba en la pirámide jurídica jerárquica, la pirámide kelseniana, donde en la cúspide encontramos la Constitución y hacia abajo todas las demás normas? Entonces, la base siempre es normativa. Lo importante para este modelo weberiano era cumplir con las normas. Cuando digo normas en sentido general, yo les aclaré, ya sea leyes, decretos, resoluciones, disposiciones reglamentarias, es decir, todo tipo de norma. Eso era lo fundamental para Weber. Entonces, el Estado va de forma jerárquica a través de una estructura burocrática, ¿sí? Con asignación vertical de roles. Fíjense que a la actualidad tenemos una estructura también piramidal con distintas jerarquías, distintos grados jerárquicos. Y lo fundamental siempre es el cumplimiento y la sujeción a las normas rígidas, ¿sí? Y esto se lo llama ritualidad. Ritualidad a esta característica. Es decir, el cumplimiento a rajatabla, pormenorizado de las normas, era más importante en el modelo weberiano más que los resultados, más que se busquen resultados o se cumplan con objetivos en la gestión. Lo más importante era cumplir con las normas. Los resultados era secundario. Las políticas públicas en general y todos los objetivos de Estado que hubiera, entonces eso pasaba a ser secundario. Lo fundamental era que se cumplieran pasos burocráticos que establecieran las normas. Este modelo, habíamos dicho, este modelo weberiano busca, por un lado, la objetividad y la igualdad ante la ley. Para eso se creó en ese momento. ¿Para qué era esto de respetar la objetividad y la igualdad ante la ley? Fundamentalmente para darle garantía a las personas. Para darle garantía, ¿por qué? Y bueno, ante posibles arbitrariedades de los gobernantes, casos de abusos del poder, casos de exceso en el poder. Este modelo es ser un freno, un límite. A ver si tengo algo más, me parece que... Ahí está. Entonces, era un freno ante los casos de abuso del poder. De esa manera, este sistema funcionaba. En ese momento, para esa época, era viable. Hoy ya no, porque hoy fundamentalmente nos basamos en que se consigan los resultados, se consigan los objetivos propuestos en la planificación estratégica. Pero en ese momento había mucha arbitrariedad, mucho incumplimiento, entonces lo que vino a hacer este modelo era traer más formalidad a lo que en ese momento eran abusos de todo tipo, tanto en lo normativo como también en la toma de decisiones. A ver, me parece que sigue. Ahí está. Bien. Se sumaron algunas personas más. Bueno, entonces, por otro lado, yo les conté también que este modelo weberiano tenía contras, tenía aspectos negativos, ¿sí? Aspectos disfuncionales. Para los que y las que se fueron sumando ahora estos últimos segundos, minutos, estoy repitiendo un poco lo de la clase pasada, estoy haciendo un repaso. Bueno, había aspectos negativos, ¿sí? Que serían aspectos disfuncionales en el funcionamiento de este sistema burocrático jerárquico.
entre esos aspectos disfuncionales o negativos que tiene, es que era un sistema jerárquico autoritario. Por otro lado, había un exceso en el aspecto burocrático, ¿sí? Había un burocratismo excesivo. Eran demasiados los pasos, las etapas, las intervenciones diarias, y todo eso obviamente alargaba los tiempos a lo que es las tramitaciones y la gestión en general. Por otro lado, también habíamos dicho que había normas que eran muy rígidas, ¿sí? Había mucha rigidez con las normas que se tenían que cumplir, no importa si la norma era justa, injusta, si era realmente eficaz o no, lo que sí había que cumplirla. Es decir, no interesaba, quizás eran normas, eran ineficientes o ineficaces o antieconómicas lo que proponían, pero de todos modos, bueno, al estar sancionada o al estar emitida esa norma, había que cumplirla. Estaba y había que cumplirla. No había que cuestionarla. A eso me refiero cuando digo una normatividad rígida. Por otro lado, había un hipernormativismo. Claro, ¿por qué? Porque llegaba un punto que había tantas decisiones, tantas resoluciones que se cruzaban, inclusive sobre un mismo tema, había mucha normativa y de distinta jerarquía que regulaba el mismo tema, con lo cual provocaba muchos conflictos normativos, ¿sí? Muchas contradicciones y provocaba situaciones ambiguas, que era complicado y difícil resolver. Por eso hablamos de hipernormativismo. Otro de los temas negativos, ¿sí?, que estamos hablando, aspectos disfuncionales de todo este modelo weberiano, era que se sobrevaloraba los procedimientos, tanto como la norma, también los procedimientos que indicaban cómo se tenía que procedir procediendo y qué acciones había que ir realizando etapa por etapa a lo largo de una tramitación. También era muy excesivo también, pero era también fundamental de cumplir los procedimientos, tanto como las leyes mismas, como las normas mismas. Y bueno, y después fundamentalmente la superposición. Había mucha superposición normativa y distintos grados jerárquicos. Eso pasaba y con lo cual hacía que este modelo, que en un principio funcionó, vino a solucionar los aspectos que se querían solucionar, pero después con el tiempo fue obstaculizando, fue trabando y fue impidiendo de que la gestión fuera eficaz y eficiente. Entonces es cuando aparece el modelo que yo les decía, el de gestión por objetivos. Ese modelo de gestión por objetivos que se debe a Peter Drucker, si no lo vieron alguna vez escrito, D-R-U-C-K-E-R, Drucker. Peter Drucker, un austríaco, un abogado austríaco, vivió entre 1909 y 2005, era abogado, les decía, consultor, profesor en el área de negocios, era empresario, periodista, escritor, escribió más de 35 libros y las ideas de él fueron decisivas para la creación de la administración moderna. Por eso la importancia que tiene Peter Drucker en lo que es la administración tanto pública como privada, ¿sí? Es decir, todo el modelo que hay hoy en día organizacional en empresas privadas como también en empresas públicas y organizaciones públicas en general está tomado precisamente de las ideas de Peter Drucker. Es decir, era un experto en administración, en management, y es considerado el más influyente y más importante del siglo XX. Tal es así que las obras de él tienen un reconocimiento a nivel mundial, siempre sobre temas de gestión en las organizaciones y también en sistemas de información. Bueno, este modelo de Peter Drucker, de este austríaco, lo que busca desarrollar este modelo de Peter Drucker es procesos y sistemas de administración. Procesos y sistemas de administración. Para él era fundamental el tema de los procesos y los sistemas de administración.
dentro de las organizaciones, repito, tanto privadas como públicas. Estamos viendo, obviamente, nosotros nos estamos enfocando en lo público, pero sepan también que vino a revolucionar todo en el campo también de lo que es el empresariado privado, las organizaciones privadas. Entonces, procesos y sistemas de administración. Y él decía que estos procesos que tenían que tener, había que delinear, había que demarcar, delinear procesos en toda organización, pública o privada, siempre es indistinto. Y que esos procesos y sistemas de administración tenían que estar acordes con los objetivos empresarios, si estamos en el campo privado, o los objetivos de las políticas públicas, si estamos en la administración pública. Repito, los procesos y los sistemas de administración que debían existir dentro de las organizaciones, tanto públicas como privadas, tenían que estar acordes con los objetivos. En los objetivos que se planifican estratégicamente para las políticas públicas. Y por el otro lado también con las necesidades de la población. Es decir, lo que demanda la ciudadanía. Entonces, en base a las demandas, a las necesidades que tenga la ciudadanía, en esa línea, entonces van a tener objetivos que se tienen que cumplir. Y entonces lo que va a decir Drucker es que los procesos internos y los sistemas de administrativos que va a tener la organización tienen que estar acordes con esos objetivos de esas políticas públicas. Por otro lado, lo que hace foco, donde apunta este modelo de Peter Drucker, de modelo de gestión por objetivos, es en incrementar, aumentar y concretar, pero fundamentalmente aumentar la eficiencia y la efectividad. La eficiencia y la efectividad de los órganos del Estado. En el campo privado, si estamos en una empresa privada, va a ser aumentar la eficiencia y la efectividad de cada una de las áreas que va a tener esa empresa, cada una de las gerencias, por ejemplo. En el campo público va a ser de cada uno de los órganos del Estado, ya sea una dirección general, una subsecretaría, nivel ministerial, una secretaría de Estado, es decir, cualquiera de los grados que va a tener la pirámide jerárquica del Estado, de la estructura estatal. Entonces, aumentar la eficiencia y la efectividad. Y por el otro lado, lo que va a buscar este modelo es concretar o plasmar, que se dé en la práctica, la puesta en práctica, en concreto, la efectiva descentralización de las funciones. Descentralizar las funciones. Por eso otro de trabajo, otro de seguridad. Profe. Sí, escucho. ¿Puede volver a repetir esto último que se relaciona con la descentralización? Claro. Lo que apunta este modelo, dijimos, por un lado es a incrementar la eficiencia y la efectividad del Estado, de los distintos órganos. Y por el otro lado, lo que busca es concretar, es decir, que se pueda materializar, ver en la práctica, que se cumpla, no que quede como una idea, sino que sea algo concreto, la efectiva descentralización. Concretar, que se cumpla, a eso voy cuando digo concretar, que se logre materializar en la práctica la descentralización. ¿Qué quiero decir con esto de descentralizar las funciones? Es decir, abrirlas y asignarlas a distintos órganos, organizaciones. Por eso tenemos las comunas.
tenemos la descentralización en comunas, por ejemplo. Lo mismo también, si tenemos un ministerio para cada tema, estamos descentralizando las funciones. En vez de que todo un solo ministerio se ocupe de 2 o 3 o 4 funciones, lo estamos descentralizando. Por cada función va a haber un ministerio, va a haber un área distinta. A eso hablamos de descentralizar en el sector público. En el sector público. Entonces, concretar la descentralización de las funciones siempre hacia niveles que estén más ligados territorialmente. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que precisamente se desplieguen acciones que puedan satisfacer las demandas y las necesidades de usuarias, de usuarios, de interesados. Por eso le digo, repito de vuelta el modelo de las comunas. Es decir, en vez de decir hay una sola comuna y todo el mundo tenemos que ir todos al centro a hacer los trámites, a buscar una partida de nacimiento, de función, el tema, o pedir fecha para casamiento, o trámites de ABL, o trámites de patente, o lo que sea. Todos los trámites, cada uno va directamente a la comuna de su barrio. A eso me refiero cuando digo descentralización territorial. Entonces, de vuelta, es llevar hacia niveles más ligados con el territorio, ¿sí? Cuando digo niveles más cerca del territorio, más ligados con el territorio, más cerca de la gente. A eso me refiero. ¿Para qué? Para que al estar más cerca de la gente, quejas, reclamos, necesidades de resolución de trámites. Esa es la idea de este modelo. Fíjense que tiene que ver con qué. Si estamos diciendo de acercar las acciones a la gente, es para buscarle soluciones, estamos buscando precisamente cumplir con objetivos. Que en definitiva esa es la idea. Ahora, este modelo de gestión por objetivos, yo les voy a mandar después un apunte relacionado con todo esto, así que no se preocupen tanto si no llegan a tomar todo lo que estoy diciendo. No se hagan tanto problema porque les voy a mandar un apunte donde está todo esto detallado. Este modelo de gestión por objetivos de Peter Drucker se basa, tiene algunos fundamentos, algunos presupuestos en los que se basa. Uno de ellos es, y está relacionado con esto que yo vengo diciendo de la descentralización, uno de los puntos en que se basa este modelo es la separación de los órganos. Fíjense que es lo que vengo diciendo de la descentralización, separación de las funciones en distintos órganos. ¿Para qué? Para que cada órgano sea responsable de esa función. Y esto tiene una lógica, fíjense, si ustedes a una persona, ustedes le dicen, tiene 50 cosas para hacer y le agregan una más y no la hace bien, va a decir, bueno, pero tengo 51 cosas para hacer. O sea, va a tener siempre un justificativo porque tiene un montón de cosas distintas y disímiles. Si de pronto tiene que resolver temas de educación, temas de salud, temas y no de seguridad. Un mismo órgano es complejo y siempre algo se le va a escapar. ¿Por qué? Porque cada función tiene muchos pormenores, muchas particularidades que hay que atender y eso obliga a que se especialicen en esos temas. Entonces, si una persona abarca muchas cosas, es imposible especializarse en cada una. ¿Se entiende? Entonces, por eso les decía el ejemplo, si a ustedes, a una persona, cualquiera de su familia, le dice, mira, ocupate de esto, 50 cosas distintas, entonces si de pronto una no la hace, hasta cierto punto le pueden llegar a exigir. ¿Por qué? Porque le están dando un montón de cosas variadas. En cambio, si le dan puntualmente, ocupaste nada más que de estos temas, entonces es distinto. ¿Por qué? Porque están precisamente
particularizando, le están dando algo específico en que se tiene que ocupar y no en otra cosa. Con lo cual eso le permite especializarse y profundizar en el tema que le dieron, en la responsabilidad que le dieron. Precisamente esa es la idea, ¿sí? Separar la separación de los órganos, precisamente para que cada uno tenga asignada una responsabilidad. Y al momento de pedir explicaciones, la rendición de cuentas, que siempre se habla en el sector público, poder ir a pedirle cuentas a ese órgano específicamente de esa función que tenía asignada. Por eso es importante el tema de la separación de los órganos. ¿Sí? Entonces, separación de los órganos, que por otro lado, no solamente por el tema de la rendición de cuentas y el control, también por el tema de la formulación de las políticas públicas. También. Entonces, que sea, es decir, de esa manera pueden ser esas políticas direccionadas para determinados órganos que van a especializarse en temas específicos y no de todo en general. Esa es la idea. Entonces vamos a tener políticas públicas para salud, políticas públicas para educación, políticas públicas para seguridad, para trabajo y así en cada área. Para ambiente y espacio público y así en cada área vamos a tener políticas públicas. De esa manera eso promueve la especialización. Y eso, por el otro lado, provoca mayor eficiencia y eficacia. De eso se trata. Si uno se tiene que ocupar de muchas cosas distintas a la vez, no puede profundizar en ninguna. Por el otro lado, entonces les decía, el primer fundamento en que se basa este modelo es la separación de órganos. El segundo tiene que ver con la combinación entre lo que es la programación técnico-operativa y la programación presupuestaria. Cuando digo programación técnica operativa, estoy hablando de la programación fundamentalmente de la gestión. La programación relacionada con las políticas que tenemos que llevar adelante en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad y así en cada una. Entonces, profe, ¿puede repetir programación? Sí. El segundo basamento, ¿sí? Yo les dije, el primero, separación de órganos. El segundo, el segundo fundamento en que se basa este modelo de Peter Drucker, de modelo de gestión por objetivos, es combinar la programación técnico-operativa, que la programación técnico-operativa es la programación de la gestión, de las políticas públicas que tenemos que llevar adelante en cada área. ¿Qué se combina? Esa programación técnica-operativa con la programación presupuestaria. Y acá le saco a la luz dos conceptos, que a lo mejor ya los empezaron a ver con la doctora Asensio en administración financiera, que tiene que ver metafísicas y metafinancieras. Cuando estamos hablando de programación técnico-operativa, estamos hablando de metafísicas. ¿Qué es lo que tengo que alcanzar? ¿Qué metafísica tengo que alcanzar o tengo que cumplir en determinada unidad ejecutora? O sea, en cada órgano. Cada órgano es una unidad ejecutora. Cuando digo cada órgano del Estado, me refiero una dirección general, una subsecretaría, es decir, cada nivel, una gerencia operativa. Entonces, cada nivel, cada órgano, cada nivel jerárquico, vamos a tener distintos órganos. Y esos órganos van a ser unidades ejecutoras que van a tener que llevar adelante un programa. Ese programa va a tener metafísicas y va a tener metafinancieras. Metafísicas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por ejemplo, vacunar menores de 12 años. Metafinanciera, tengo que ejecutar presupuestariamente tanta cantidad de millones para cumplir con esa metafísica de vacunar a los chicos y chicas. Entonces, metafísica, lo que tengo que hacer. Por ejemplo, construir una escuela, construir un hospital, agrandar
qué sé yo, no sé, sala de guardia del Hospital Fernández, por ejemplo. Un ejemplo, metafísica, metafinanciera, el dinero, la partida presupuestaria que está destinada para cumplir con esa metafísica. Entonces vamos a tener metafísicas y metafinancieras. Las metafísicas se van a planificar en el planeamiento o en la programación. Desde ya, todo esto sale del planeamiento estratégico, pero a partir del planeamiento estratégico vamos a tener la programación técnico-operativa. La programación técnico-operativa. Y esa programación técnico-operativa me va a establecer las metafísicas, que yo tengo que alcanzar en el área que esté. Si soy gerente operativo, si soy director general, si soy secretario de Estado, si soy subsecretario, no sé, en el nivel que esté. Entonces voy a tener alguna metafísica que voy a tener que cumplir, que va a estar alineada con un programa. Entonces, repito, el segundo punto en que se basa este modelo de Peter Drucker es combinar la programación técnico-operativa con la programación presupuestaria. El tercer punto en que se basa este modelo, de Peter Drucker de gestión por objetivos, tiene que ver con la utilización de herramientas o instrumentos. Repito, utilizar herramientas. Estoy diciendo el tercer punto en que se basa este modelo, es utilización de herramientas o instrumentos para hacer más eficiente la gestión. Utilización de herramientas o instrumentos. Ahora después vamos a ver cuáles son. Arranquemos por ahora con esto. Utilización de herramientas o instrumentos para hacer más eficiente la gestión. Estas herramientas o instrumentos que se van a utilizar para hacer más eficiente la gestión son lo que llamamos los indicadores de gestión. Después vamos a hacer la parte práctica, lo van a ver también con la doctora Asensio. Eso vamos a ir despacito. Por ahora vamos con el concepto. ¿Sí? Son indicadores de gestión. Así como tenemos, los médicos tienen el termómetro, el estetoscopio, el tensiómetro, para medir la presión arterial, para medir la temperatura, para medir la frecuencia cardíaca. Entonces, son instrumentos para ver cómo está, para diagnosticar cómo está la persona. Acá tenemos también instrumentos para medir la gestión. Si va avanzando, si no, si se está cumpliendo con lo que se planificó, si no se está cumpliendo y hay que corregir algo en el camino. Entonces, utilizamos instrumentos, herramientas para medir la gestión y para poderla hacer más eficiente. Así como nosotros, si nos toman la temperatura y tenemos 39, entonces buscan precisamente para corregir, nos van a dar algún tipo de medicación para bajar la temperatura y volver a los valores normales. Bueno, acá pasa lo mismo. Nosotros vamos a utilizar en gestión herramientas o instrumentos para medir, a ver cómo, si se está haciendo todo lo que se planificó, o a lo mejor no se está haciendo, o va lento, o se está haciendo otra cosa. Entonces corregimos para retomar el camino y que es lo que llamamos desvío. Se llama desvío. Les voy dando distintos términos que vamos a utilizar a lo largo del año. Entonces se provoca un desvío cuando nos salimos del camino que estaba planificado de antemano. Entonces, cuando se provoca un desvío, lo que hace el instrumento de medición, el indicador de gestión, es detectar ese desvío. ¿Para qué? Para corregir. Para corregir. Ver dónde está la causa, encontrar la causa, verificar el por qué se da
esa modificación, ese cambio, ese desvío, ver por qué, cuál es la causa, quién lo provoca, qué cosa lo produce, y entonces proponer cambios. ¿Para qué? Para corregir. Y también, si no, de manera preventiva, evitar que en el futuro vuelva a ocurrir. Entonces, corregimos, detectamos la causa, lo corregimos, medidas correctivas, aplicamos medidas correctivas para que en el futuro que vuelva otra vez a su cauce, lo que estaba planificado, y se pueda cumplir con los objetivos, que se puedan alcanzar los resultados que esperamos. Por ejemplo, lo que les decía a ustedes, de vacunar a menores de 12 años, bueno, si no se está cumpliendo con esa política sanitaria que se planificó, entonces corregir para que se pueda cumplir, para que cuando se llegue a fin del ejercicio económico se haya cumplido con eso que se había propuesto, esa política que se había propuesto en la programación técnico-operativa y también en la programación presupuestaria. Por eso, porque ambas van de la mano. Tanto la metafísica, lo que hay que hacer, con la meta financiera, que es el dinero destinado a los fondos públicos que se destinan a través de partidas presupuestarias para cumplir con esas metafísicas. Entonces, repito, el tercer punto en que se basa este modelo es la utilización de herramientas, de instrumentos de medición, que son estos indicadores de gestión, que van a hacer más eficientes la gestión. Esto va a permitir, después lo van a ver en la práctica, igual les voy adelantando el concepto, el armado de lo que se llama el tablero de control, tablero de comando, tablero de control. De esta manera, estos instrumentos de medición van a permitir que durante la ejecución del gasto, que esto lo van a ver con la doctora Asensio, las etapas del gasto, que tiene distintas etapas, el comprometido, el devengado, el liquidado, el pagado. Cuando vean todo esto, se va a ir dando todo esto a lo largo del año. Cuando se van dando estas distintas etapas durante la ejecución del gasto, entonces se va a poder monitorear, se va a poder controlar, evaluar el grado de ejecución de los programas públicos. Esa es la idea de estos indicadores. Poder monitorear, poder controlar, a ver cómo vamos. ¿Vamos bien? ¿Estamos atrasados? ¿Estamos haciendo otra cosa distinta en esta área? Tenemos estos indicadores a través de estos tableros de control, estos tableros de comando. Esa es la idea. El cuarto punto en que se basa este modelo, el cuarto punto, tiene que ver con precisamente lo que estamos diciendo del control de los organismos públicos, porque toda esta gestión va a ser controlada por órganos que forman parte en sí mismos, que están dentro de la administración, que forman parte del sistema administrativo, y por otros órganos que están por fuera. Ahí va a aparecer después, lo vamos a ver más adelante, la sindicatura y la auditoría. Entonces, lo que van a controlar, que es precisamente resultados, porque estamos hablando de modelo de gestión por objetivos. Y cuando cumplimos con los objetivos, estamos obteniendo resultados. Pero para poder saber si conseguimos los objetivos y cumplimos con los resultados que nos habíamos propuesto, tenemos que controlarlo de alguna manera. Entonces, el control siempre está asociado en este modelo, nunca falta, es fundamental, es más, es clave la evaluación de la gestión en este modelo. Cosa que fíjense que en el de Max Weber, el tema de la evaluación y el control en ningún momento lo comentamos. ¿Por qué? Porque lo importante del modelo weberiano, ¿qué era? Cumplir con la norma, nada más. Después si los resultados se daban o no, era otra historia secundaria. Lo importante del modelo weberiano era cumplir con la norma, acá no. En el modelo de Drucker, la clave está en cumplir los objetivos propuestos en la planificación estratégica, alcanzar los resultados
que buscamos a través de las políticas públicas. Es decir, el cumplimiento de las metas. El cumplimiento de las metas. Ahora, cuando estamos hablando de control, cuando estamos hablando de control de gestión, que es el modelo de Drucker, donde es fundamental para saber si se cumplen esos resultados y se alcanzan esos objetivos, hay que evaluar, hay que monitorear, hay que controlar la gestión. Por eso el tema de la importancia de los indicadores. Acá vamos a encontrar en este modelo los conceptos de economía, eficiencia y eficacia. Economía, eficiencia y eficacia. Es decir, verificar si la gestión es económica o estamos gastando mucho para algo que se podría gastar menos. A lo mejor con menos plata se podía conseguir el mismo resultado y estamos dilapidando, despilfarrando el dinero. Entonces, sí, escucho. Entonces, uno de los mecanismos de control de esos organismos públicos, de los organismos públicos, es a través de la economía, la eficacia. No, y la claro, eficiencia. pero es lo siguiente. Estos conceptos de economía, eficiencia y eficacia, que los estoy explicando, se van a tener en cuenta, sea quien controle la sindicatura, la auditoría, el órgano que sea, ¿sí? Inclusive sea la OGESE o la OGEPU, que después los vamos a ver esos dos órganos, que están más asociados, forman parte del circuito administrativo dentro de la administración. Después lo vamos a ver. ¿Acá entraría la rendición de cuenta? Sí, tiene que ver también, tal cual, sí, correcto. Tiene que ver con el tema de la rendición de cuentas. Pero a lo que voy, siempre se va a evaluar, cada vez que evalúe, sea el órgano que sea, no importa, si la sindicatura, la auditoría, la OGEPU o la OGESE, que después lo vamos a ver los cuatro órganos. Después lo vamos a ir viendo cada uno dónde están, qué responsabilidades tiene, después lo vamos a ir viendo. Pero en principio sepan que hay 4 que están siempre monitoreando. ¿Sí? Entonces, sea el órgano que sea, siempre estamos hablando de gestión, va a mirar estos 3 conceptos. El concepto de economía, es decir, si la gestión es económica o no, o se está gastando más de lo que se debería gastar. Si es eficiente, y cuando hablamos de eficiencia estamos hablando de la combinación de los recursos. Es decir, si uno combina los recursos de tal manera que maximice el resultado y minimice el gasto. Porque a lo mejor se utilizan los recursos mal y entonces se está dilapidando, despilfarrando recursos cuando combinados de otra manera podría ser mucho más eficiente. Es decir, maximizar el resultado y minimizar el costo. Y por otro lado, estamos hablando también de eficacia. Eficacia es el logro del objetivo, cumplir con lo que nos proponemos. ¿Sí? A ver, supongamos, vamos a un tema gastronómico casero. Vamos a suponer, yo tengo que hacer una torta, ¿de acuerdo? Me dan todos los elementos para hacer la torta. Me dan la manteca, me dan la harina, la leche, me dan todos los elementos, ¿sí? Consigo hacer la torta, pero por ahí gasté 10 litros de leche, no sé cuánto de manteca, o sea, despilfarré recursos. ¿Fui eficaz? Sí, logré la torta, pero ¿fui eficiente? No. ¿Por qué no fui eficiente? Porque dilapidé recursos, gasté mucho. Fui eficaz, pero no fui eficiente. También fui antieconómico. ¿Por qué? Y porque hice gastar un montón de plata en recursos, que a lo mejor no hacía falta comprar. Al revés, puedo ser eficiente, puedo combinar perfecto los recursos, ¿sí? A lo mejor para hacer la torta. Pero después por ahí fallo en el tiempo de cocción.
Y entonces me sale un desastre. Me sale dura, chata, totalmente baja, un desastre. ¿Fui eficaz? No, porque no se puede comer. Pero fui eficiente, porque los recursos los combiné tal cual como me dijeron. ¿Se entiende? Entonces, siempre que hablemos de gestión pasa lo mismo. Vamos a analizar lo económico, lo eficiente y lo eficaz. Después lo vamos a ver con ejemplos en políticas públicas. Este tema de las vacunas, por ejemplo. ¿Sí? Después vamos a dar ejemplos en temas de salud, en temas de educación y demás. Pero aquí quise dar un ejemplo gastronómico, sencillo, rápido, casero, porque estamos cerca de la hora de la cena y dan ganas de hablar de comida un poco. Bueno, entonces, hay 3 conceptos: economía, eficiencia y eficacia, que lo vamos a tener en cuenta siempre al momento de medir la gestión. Estamos hablando de gestión y de medición y de evaluar gestión. Y siempre, cuando estamos hablando de control y de auditoría, de gestión, va a estar relacionada siempre con los objetivos. Está atado. Que siempre que estemos frente a una gestión por objetivos, siempre va a estar vinculado con la auditoría de gestión, el control de gestión. Siempre van atados, uno con otro. El control y la auditoría, ¿por qué es importante? Y porque tenemos que medir si vamos en buen camino. Si yo cuando estoy haciendo la torta, tengo a alguien al lado, un experto o una experta, que me va diciendo, no, estás poniendo el fuego muy fuerte, ponelo más bajo, déjalo más tiempo y tal, obviamente voy a terminar siendo eficaz, voy a alcanzar una torta riquísima. ¿Pero por qué? Porque me están controlando, me están evaluando, me están haciendo un seguimiento, me están monitoreando lo que estoy haciendo. ¿Se entiende? En gestión pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, cuando estamos hablando de gestión y de control y de auditoría, vamos a encontrar distintos tipos de auditoría. Después vamos a hablar más adelante de eso, pero les voy adelantando, como por ejemplo lo que es la auditoría de desempeño. Hay otra auditoría también de gestión que se llama auditoría operativa, que está relacionado con los circuitos, con los procesos. Entonces, lo que se controla, por ejemplo, en esa gestión, es que a lo mejor están mal diseñados los procesos, los circuitos. ¿Por qué? Porque está pasando por muchas áreas un trámite, cuando en realidad no hace falta que vaya y vuelva tantas veces en áreas que a lo mejor no hace falta. Entonces, lo que está mal diseñado es el proceso, el circuito. Pero eso lo detecto en una auditoría operativa. La auditoría de desempeño tiene que ver más bien con la eficiencia. La auditoría de eficacia tiene que ver a estudiar y apuntar a si se lograron los resultados y los objetivos propuestos. Todo esto igual lo vamos a profundizar más adelante. No se hagan tanto problema por esto que les estoy diciendo. Pero es fundamental siempre y en todo este modelo, es el grado de resolución, de satisfacción a las necesidades y a las demandas de la ciudadanía. Siempre es clave en este modelo de gestión por objetivos de Drucker, ¿sí? Nunca se olviden de eso, que eso es fundamental y es la gran diferencia con el modelo weberiano, en definitiva. Entonces, este modelo de gestión tiene que ser integral. ¿Por qué tiene que ser integral? Porque tiene que abarcar, por un lado, que después lo vamos a ver, los conceptos, la visión y la misión. La visión, con B corta, y la misión, con M. Tiene también que estar alineado con la estrategia en la planificación. Tiene que estar alineado con los procesos, este modelo. Lo mismo también con el desarrollo de los liderazgos dentro de la organización. El liderazgo. Lo mismo también alineado con los recursos, la gestión de los recursos humanos. Y fundamentalmente, y le da nombre al modelo, alineado con el cumplimiento de las metas. Por los distintos equipos del personal. ¿Está bien?
No se preocupen, vamos a retomar todo esto último, lo retomo en la próxima y volvemos a agregar otra cosa, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y vamos avanzando de a poco. Y yo después les voy a mandar un apunte que está bien concentrado y detallado todo esto. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Buenísimo. Gracias, profe. Buena semana, gracias. Gracias, igualmente. Y nos vemos en la próxima. Y en la próxima voy a tomar un poco para saber quiénes están cursando, ¿sí? Los nombres. Ok. Nada más que para eso. Bueno, profe. Gracias, profe. Gracias, Chao, nos vemos. Buena semana. Buenas noches, profe. Chao. El viernes. Chao, hasta luego. Chao, nos vemos. Chao, chao, chao.